Buenas tardes, siendo las 11:20 del día 20 de abril de 2016, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de abril del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros y al secretario ejecutivo, a ustedes los estudiantes, a los medios de comunicación y público en general que se encuentren presentes, a quienes les solicito guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de esta sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor pase lista. Con gusto, consejero presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo Osuna Elba Manuel, consejero ciudadano titular, José Eduardo Agón Francisco, consejero ciudadano presidente, y Sandoval López Octavio, consejero ciudadano titular. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario ejecutivo. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria de abril de 2016 del Pleno de este instituto. Por favor, secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Claro que sí, consejero presidente. El orden del día para esta sesión es, como número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Declaración de instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de abril del Pleno del ITAIP BC, celebrada el día 7 de abril de 2016. 5. Asuntos específicos a tratar. En asuntos específicos a tratar tenemos con el inciso A el informe mensual del secretario ejecutivo, con el inciso B presentación en su caso discusión y o aprobación de las primeras transferencias presupuestales del ejercicio fiscal 2016, con el inciso C la presentación en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes: WR, diagonal 262, diagonal 2015, interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral. WR, diagonal 264, diagonal 2015, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. RR, diagonal 274, diagonal 2015, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. RR, diagonal 04, diagonal 2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Con el número 6, asuntos generales. Con el número 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Número 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y con el número 9, la clausura de la sesión. Es tanto, consejero ciudadano presidente. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sea de obvia o urgente resolución. Consejero Estudillo. No habiendo asuntos que incorporar, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación el orden del día. Claro que sí, consejero presidente. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de abril del ITAIP BC, celebrada el día 7 de abril de 2016. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitido anteriormente. Se le pregunta a los consejeros si tienen algunos comentarios que agregar. No tengo comentarios. No habiendo comentarios que agregar, secretario ejecutivo, somete a votación este punto del orden del día. Consejero, se somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión ordinaria de abril del ITAIP BC, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Me cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor.
Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el informe mensual del secretario ejecutivo. Gracias, secretario ejecutivo. Cedo el uso de la voz para que ponga el punto correspondiente. En el informe mensual que comprende el mes completo de marzo y lo que va del mes de abril, de cuenta este pleno que se llevaron a cabo 5 sesiones ordinarias, que no hubo ninguna sesión extraordinaria en ese periodo. Asimismo, por acuerdos del pleno, fueron 26 que fueron cumplidos y solo 5 se encuentran en proceso de cumplimiento. Asimismo, en lo relativo a los recursos de revisión, se interpusieron en el periodo que se informa 15 recursos de revisión interpuestos, se resolvieron 19, y en trámite, en lo que va del mes, en lo que al día de hoy, se encuentran 27 en trámite. Los que están pendientes de resolución, con el cierre de instrucción que corresponde, se encuentran 10. Asimismo, en el rubro de las denuncias públicas, en el periodo que se informa, únicamente se interpuso una y se resolvió una. En trámite actualmente se encuentran 5 denuncias públicas por resolverse. Lo relativo a las solicitudes de acceso a la información pública, las solicitudes, esas están dando respuesta en lo que fue el mes de marzo, 2.7 días de respuesta, y en cuanto al mes de abril, 4.5 días, lo que llevamos hasta ahorita. Fueron presentadas 27 en marzo y van 9 presentadas hasta el día de hoy en el mes de abril. Se dieron respuesta a 34 en el mes de marzo y 7 en este mes de abril. Ninguna de ellas fue recurrida, ninguna de las solicitudes culminó con la presentación de recurso de revisión, de ahí que pues aparentemente pues quedaron satisfechas las solicitudes en su totalidad. Ahora bien, en el rubro de las vistas a los órganos internos de control, en el periodo que se informa, en 4 ocasiones se le dio vista al órgano de control. 3 de ellas fueron derivadas de resoluciones y las otras derivadas de incumplimientos. En el tema de los portales se practicaron 18 el mes de marzo y van 6 verificaciones a los portales de los sujetos obligados en el mes de abril. Asimismo, en cuanto a las capacitaciones, se llevaron a cabo en el periodo que se informa, que comprende el mes de marzo y lo que va del mes de abril, 3 en total capacitaciones a sujetos obligados y 2 a agrupaciones de la sociedad civil. En eventos, por el Instituto de Transparencia, se lleva a cabo 1 en lo que va de este mes, y se participó en 3 en el mes de marzo y 4 en lo que va del mes de abril. Asimismo, en tecnologías de la información, en la edición de contenido multimedia, se llevaron a cabo 3 acciones, y en las actualizaciones a nuestro portal de obligaciones de transparencia se llevaron 67 en el mes de marzo y llevamos 27 en lo que va del mes de abril. Este informe se presenta ante el Pleno para dar cumplimiento a la normatividad interna del Instituto. Quedan sus órdenes. Gracias, secretario. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen luz la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Yo nada más, yo sí tengo unas dudas que me gustaría ya que desahogáramos en la próxima reunión de resultados trimestrales. Claro. Sin embargo, nada más para aclarar. Comentaba el secretario que por lo que hace las solicitudes de acceso a información que tienen presentado el instituto, no había sido recurrida ninguna al momento. ¿Ya para todas las respuestas que se ha dado transcurrió el término que marca la ley? No, lo que pasa es que como hubo unos ingresos en el mes de abril, aprovechando que estamos en foro, se precisa que cuentan con 15 días para interponer el recurso. Entonces, como no ha transcurrido ese término, pudiese todavía interponer el recurso en contra de alguna de las
de las solicitudes que se han dado respuesta por parte del órgano garante. En las del mes de marzo, las que se informaron en el informe anterior, efectivamente esas ya transcurrieron. ¿Serían las de abril, que serían cuántas? En el mes de abril fueron, si mal no recuerdo, 7 se dieron respuesta. Entonces esas 7 pues pudieran todavía ser susceptibles y por lo que hace a las vistas, aquí tenemos 4 vistas a los órganos internos de control, 3 por resoluciones y una por incumplimiento. ¿Cuál es la diferencia del incumplimiento a las 3 resoluciones? Las 3 resoluciones son dentro de la sustanciación de un recurso de revisión, se le da vista por algún incumplimiento dentro del procedimiento de acceso. ¿Cuál es la diferencia de esta vista que tenemos del por incumplimiento a qué? Lo que pasa es que es con incumplimiento de la resolución. Como bien recuerdan, precisamente el criterio 01 diagonal 2016 que aprobó este pleno en esta época con esta integración, precisamente se refiere a cuando la resolución que emite el órgano garante, desde el contenido mismo de esa norma individualizada de resolución, se le requiere al sujeto obligado que se le dé vista, precisamente por cuestiones, citando algún ejemplo, cuestiones de alguna negligencia en la sustanciación de la respuesta de solicitud de origen. Abundando un poquito, aprovechando el foro para conocimiento de los que nos acompañan, cuando uno responde una solicitud de información, en este caso un sujeto obligado que puede ser parte del gobierno, de alguna de las dependencias, de alguno de los 3 poderes o órganos constitucionales autónomos, entre otros, cuando un ciudadano va y solicita la información, está obligado a darle respuesta. Si desde la respuesta de origen el sujeto obligado incurre a juicio del órgano garante en conductas como negligencia, un ocultamiento, un dolo incluso, en el momento de sustanciar esa solicitud, es materia de la resolución el desde ese momento darle vista al órgano interno de control. El supuesto distinto, en el cual nos referimos a uno, es cuando, a pesar de que en la resolución no se le dio vista al órgano interno de control del sujeto obligado, puede ser el gobierno o puede ser cualquiera de ellos, pero el incumplimiento reiterado por parte del sujeto obligado de cumplir con la determinación trae como consecuencia, en términos de nuestra normatividad interna, que se le dé vista al órgano interno de control. Ese es el supuesto que en el periodo que se informa únicamente fue uno. Gracias. Entonces nada más le pediría que para la reunión de resultados interna que tenemos la próxima semana, si pudiera ya generar la información de cuáles son las 4 vistas que tenemos, a qué sujetos obligados, ya que en reiteradas ocasiones se nos cuestiona por parte de los medios si hay vistas, si existe sanción, sobre todo si estamos recibiendo respuesta por parte de los sujetos obligados sobre si se inició o no se inició algún procedimiento administrativo. Entonces, conocer ese tema y ver en el tema de las actualizaciones de los portales. Veo que estamos continuamente verificando que los portales estén actualizados, sin embargo, veo que existen algunas denuncias públicas. Entonces, quisiera saber si tenemos algún informe de la coordinación de evaluación respecto a omisiones reiteradas de algunos de los sujetos obligados en el cumplimiento de las obligaciones. Sí, el tema de las denuncias públicas ya se llevaron a cabo los dictámenes y ya están para emitir la resolución. De hecho, en la siguiente sesión, probablemente se vean ya algunas. Gracias, secretario. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. No, ninguna pregunta. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación, en su caso discusión y o aprobación de las primeras transferencias presupuestales del ejercicio fiscal 2016. Muy bien. El siguiente punto del orden del día, la presentación, en su caso, discusión y aprobación de las primeras transferencias. Cedo el uso de la voz al consejero Sandoval. Gracias, consejero presidente. Como ustedes saben, les remití la información de estas transferencias la semana pasada. Esto no implica una ampliación presupuestal, sino que tuvimos algunos ahorros en el primer trimestre, básicamente en la partida de arrendamiento, dado que teníamos previsto hacer el cambio de oficinas, tanto de la sede como de la oficina de Tijuana, desde principios del año.
tenemos un ahorro ahí en la partida de mantenimiento, por alrededor de, en una primera parte identificada por alrededor de 99,000 pesos. Sin embargo, tenemos necesidades derivadas del cambio que se hizo de sede en la ciudad de Mexicali y el cambio que tuvimos recientemente hace 3 semanas, ya casi 3 semanas, aquí en Tijuana, donde requerimos invertir algunos recursos, básicamente el principal en el caso de Mexicali, para equipo de refrigeración, dado que las instalaciones nuevas no tienen esas adecuaciones. Y en el caso de Tijuana, terminar de hacer las remodelaciones. Vamos a invertir mayor cantidad de recursos en remodelar la oficina, comprar un poco de mobiliario y equipo, algunos gastos relativos a estacionamiento, de tal forma que estamos previendo invertir en equipo de refrigeración alrededor de 45,000 pesos, son partidas no relevantes, alrededor de 9,500 pesos en mobiliario de equipo, 35,000 pesos en mantenimiento y otros gastos menores. El volumen de las transferencias son por 99,000 pesos. Es una cifra que requerimos enviarla al Congreso para que lo autorice y también al órgano de fiscalización para que lo valide, y estaríamos enviándolo si es aprobada esta propuesta de transferencia en las próximas semanas. Gracias, consejero. Consejeros, si tienen comentarios, favor de listarse. Recuerdo que tienen el uso de la voz. Consejeros, yo nada más digo, respecto a esta transferencia, no tengo ninguna duda, nada más quisiera saber, ¿para cuándo vamos a tener identificadas las economías del 2015 y para presentarlas a este pleno? En las próximas 2 semanas va a estar las economías del 2015. ¿Y tenemos otra transferencia? ¿Y traemos todavía algún remanente por economías 2016? Está trabajándose en la identificación de 2016, yo creo que traemos alrededor de otros 100,000 pesos. Gracias. Por lo que toca a las economías del 2015, son alrededor de 220,000 pesos lo que tenemos de remanente. Es una cantidad poco significativa, sin embargo sí requerimos allá autorización, la autorización de viabilidad por parte de finanzas y la autorización de los ya prácticamente está listo. Gracias. gracias, consejera. Secretario Ejecutivo, por favor, someter a votación este punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. Consejero, se somete a su consideración y da la naturaleza del punto en votación nominal, por lo que, en los términos de nuestra norma, cada consejero, comenzando por el lado derecho del consejero ciudadano presidente, dirá en voz alta su nombre completo, apellido paterno o apellido paterno y materno, añadiendo la expresión a favor, en contra o me abstengo. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Ponce Vila, por favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario Ejecutivo. A favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. Siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación, de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados por el número de expediente siguiente. RR/262/2015, interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral, cuya ponencia corresponde a la consejera R. Estudillo. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de voz al consejero Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. El recurso de revisión RR/262/2015, interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral de Baja California, versa sobre la siguiente solicitud de acceso a la información. Número 1. Relación de los nombres de los candidatos ganadores que obtuvieron constancia de mayoría o de asignación según corresponda al cargo de diputado local en el último proceso electoral, tanto por el principio de mayoría relativa como el de representación proporcional, propietarios y suplentes, indicando el nombre del partido político que los postuló al cargo y además, en su caso, el nombre de la coalición o alianza que representaron, así como el distrito electoral correspondiente, en el caso de los candidatos de mayoría relativa. 2. Copia electrónica de las constancias de mayoría y de asignación expedidas por el Instituto Electoral a los candidatos ganadores a cargo de diputado local en el último proceso electoral, tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional, respectivamente, propietarios y suplentes. También solicitó copia electrónica de la plataforma electoral, compromisos de campaña, plan de trabajo,
proyecto legislativo o documento similar que hayan registrado ante ese instituto los candidatos ganadores al cargo de diputado local en el último proceso electoral, tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional. 4. Copia electrónica del currículum vitae, hoja de vida, semblanza o documento similar que se haya registrado ante este instituto electoral de los candidatos ganadores al cargo de diputado local en el último proceso electoral, tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional. Y por último solicitó, en relación al último proceso electoral donde se eligieron diputados locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, conocer la fecha de inicio de dicho proceso electoral, fecha de la jornada electoral, así como las fechas de inicio y término del periodo en que habrá de desempeñar el cargo de diputados para el que fueron elegidos. El sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de acceso a la información en los siguientes términos. De la relación de nombres de los candidatos ganadores al cargo de diputado local por ambos principios se adjuntaron diversos archivos en PDF. A declarar que en el caso de los candidatos que fueron registrados por una coalición ante este instituto electoral no se menciona en ningún momento el partido político que los postuló ante esta coalición, ya que no se encontraban obligados por la ley para hacerlo. A la pregunta número 2, se remitieron copias electrónicas de las constancias de mayoría y de asignación expedidas por el Instituto a los candidatos ganadores al cargo de diputados locales en el proceso electoral 2013 mediante diversos archivos digitales. A la pregunta número 3, se remitió copia electrónica de los compromisos de campaña registrados por los candidatos ganadores al cargo de diputado local por ambos principios en el último proceso electoral mediante diversos archivos electrónicos. De la información citada en el numeral 4 de su solicitud se le informa que el Instituto Electoral no cuenta con currículum vitae, hoja de vida, semblanza o documento similar registrado por los ahora diputados locales en el último proceso electoral, toda vez que la legislación no los contempla como documentación que debía acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas. Y para lo que hace la pregunta número 5, las fechas solicitadas en el número 5 de su solicitud son las siguientes. 1 de febrero de 2013 se dio inicio al proceso electoral 2013. El 7 de julio de 2013 dio inicio la jornada electoral. El periodo en que los diputados locales electos en el proceso electoral 2013 habrán de desempeñar tal cargo será el 1 de octubre del 2013 al 30 de septiembre del 2016. El recurrente inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, interpuso recurso de revisión ante ese instituto, manifestando que la información le fue entregada de forma incompleta en lo que refiere al punto 3 de la solicitud, específicamente respecto a la información relativa al distrito octavo. El sujeto obligado, en respuesta al presente recurso de revisión, manifestó que la información solicitada sí le fue remitida al solicitante. Entrando al estudio del presente recurso de revisión, conforme al contenido de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, por ser el marco legal que estaba vigente en el periodo de tiempo en el que se contrae la solicitud de acceso a la información, en relación con lo previsto por el artículo 18 de la Ley de Transparencia, la información relativa a plataformas electorales y los programas de trabajo constituyen información pública, por lo que de acuerdo a los términos de la solicitud, el sujeto obligado debe contar con la información relativa a las plataformas electorales y programas de trabajo de los candidatos por principio de mayoría relativa, así como de aquellos por principio de representación proporcional. Asimismo, debe considerarse que conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, la plataforma electoral y los programas de trabajo constituyen cosas distintas. En relación con lo expuesto, una vez que fue analizada la respuesta y los documentos anexos a la misma, este órgano garante advierte que el sujeto obligado procedió únicamente al otorgamiento de información referente a la propuesta de trabajo del candidato ganador a diputado del Distrito Octavo, así como de aquellos electos por el principio de representación proporcional, siendo omiso en entregar o manifestarse respecto a la plataforma electoral correspondiente a estos. No obstante lo anterior, en su escrito de alegatos, el sujeto obligado pretendió colmar su respuesta refiriendo los enlaces electrónicos en los que se dice que tiene la información relativa a las plataformas electorales registradas respecto a las fuerzas políticas que contendieron en el proceso electoral 2013. Sin embargo, no se advierte elemento alguno con el que acredite haber proporcionado dicha información a la parte recurrente o que hubiera hecho las aclaraciones correspondientes en torno a la misma. En conclusión, este órgano garante advierte la omisión de entregar
la información respecto a las plataformas electorales concernientes a la candidata ganadora al cargo de diputado local de Distrito Octavo, así como aquellos por principio de representación proporcional. Por lo que el sentido de la resolución propuesta a este pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que entregue a la parte recurrente la información relativa a las plataformas electorales concernientes a la candidata ganadora al cargo de diputada local por el Distrito Octavo, así como de aquellos por el principio de representación proporcional o en su caso realizar las aclaraciones pertinentes en torno a la misma. Es cuanto, consejero. Gracias, consejera. Consejeros, si tienen comentarios, a favor de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Sandoval. No, ninguno. ¿Usted, consejera? No tengo ninguno. No habiendo comentarios que agregar, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Fabio Sandoval, a favor. Elvia Zudillo, a favor. Francisco Ponce, a favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR-264-2015, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado, cuya ponencia le corresponde a usted, consejero presidente. Gracias, secretario. En uso de la voz me permito exponer el siguiente proyecto de resolución. El número de expediente que identifica este recurso es el RR-264-2015. El sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado. La solicitud de información presentada al Poder Judicial, la parte recurrente, requirió información relativa a la formulación, adecuación y publicación del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2015 del sujeto obligado. La respuesta del sujeto obligado consistió en que la solicitud de información exponiendo sus consideraciones. El recurrente, el solicitante de la información, interpuso un recurso de revisión por el supuesto relativo a que la información fue entregada de manera incompleta o que no corresponde con la solicitud. La contestación del recurso de revisión por parte del sujeto obligado manifestó que no puede responder por los actos de diversos sujetos obligados, a saber, los poderes legislativos y ejecutivo, quienes aprobaron el presupuesto y lo publicaron respectivamente, señalando que le entregó a la parte recurrente toda la información en las condiciones y términos con los que cuenta con ella. Asimismo, refiere que carece de competencia legal para pronunciarse respecto a la legalidad y constitucionalidad de actos diversos de diversos sujetos obligados a quienes el recurrente no le requirió la información. El estudio de este asunto consiste en lo siguiente. El artículo 3 de la Ley de Transparencia establece que la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados se considera un bien de dominio público, por lo que cualquier persona tendrá acceso a la misma en los términos y con las excepciones que dicha ley señala. En relación con lo anterior y partiendo de la literalidad del artículo al que se hace referencia y considerando que el sujeto obligado generó por su parte la información referente a la elaboración de su presupuesto de egresos y realizó la publicación del mismo, refiriendo haberlo realizado en cumplimiento al decreto emitido por el Congreso del Estado en virtud de la ejecución misma de dicha orden, es que se advierte que está en condiciones de dar contestación a lo peticionado por la parte recurrente en su solicitud de acceso a la información pública, particularmente en lo que concierne a los actos generados por él mismo. La emisión de actos de esta naturaleza por parte de las autoridades debe necesariamente revestir las formalidades de debida fundamentación y motivación, obligaciones
que le resultan inherentes al sujeto obligado por ser el generador de la información pública sobre la que versó la solicitud, lo que confirma el razonamiento de que se encuentra en condiciones de dar respuesta a lo peticionado, dado que debe responder sobre sus actos. Asimismo, no pasa inadvertido el argumento del sujeto obligado vertido al dar contestación al recurso de revisión, en el sentido de que no puede responder por los actos de diversos sujetos obligados, quienes aprobaron el presupuesto y lo publicaron, en relación con lo cual cabe precisar que no es sobre estos actos sobre los cuales versa el análisis de lo que se resuelve en este recurso, sino respecto a los actos que fueron emitidos por parte de aquel y sobre los cuales el ahora recurrente formuló originariamente su petición. Considerando que el presente recurso se circunscribe a una solicitud de acceso a la información pública que fue dirigida directamente al sujeto obligado respecto a actos emitidos por éste dentro de la esfera de su competencia y que admite haber sido quien los generó, independientemente de que sostenga no contar con algún documento en el que se contenga el pronunciamiento en el sentido que lo requiere el recurrente, ello no es óbice para considerar que no esté en aptitud de darle contestación a aquel. El sentido de la resolución consiste en que este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para que el efecto de que dé respuesta a la solicitud del recurrente atendiendo a los razonamientos señalados en esta resolución. Consejeros, si tienen comentarios o listarse, les recuerdo que tienen un uso de la voz hasta por un máximo de 5 minutos. Consejera, No tengo. Consejero. No. No habiendo comentarios que agregar, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de aprobación. Con gusto, consejero presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Silvia Estudillo, a favor. Así propuesto ir a favor. Me cuenta, consejero presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día en asuntos específicos a tratar es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número WR/274/2015, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cuya ponencia le corresponde a la consejera Eva Estudillo. Gracias, secretario. Para discusión del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz del consejero Estudillo para que exponga el punto por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. El recurso de revisión 274/2015 en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado versa sobre la siguiente solicitud de acceso a la información. ¿Cuántos delitos se cometieron de enero a octubre del 2015 en Baja California bajo el influjo de alguna droga? ¿Cuántos delitos se cometieron durante el 2014 en Baja California bajo el influjo de alguna droga? ¿Cuáles son los 3 principales delitos que se cometen en Baja California bajo el influjo de alguna droga? La respuesta a la solicitud fue emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, señalando que no le corresponde la generación, administración, posesión o manejo de dicha información en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, indicó que el manejo de dicha información le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cabe mencionar que fue a dicha Procuraduría a quien se dirigió originalmente la presente solicitud de acceso a la información. El recurrente interpuso el recurso de revisión en mención por el supuesto relativo a la negativa de acceso a la información, manifestando que solicitó la información a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero que fue una dependencia distinta quien le dio respuesta. El sujeto obligado manifestó, en respuesta al presente recurso de revisión, que dicha solicitud nunca fue recibida en esa dependencia, pues tal y como lo relata el propio particular, la petición fue remitida por un error a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señalando que no puede existir condena alguna contra él, pues la respuesta que se combate no fue la emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado. No obstante lo anterior, indicó que una vez analizada la petición y revisada con las distintas áreas de la dependencia, la información tal y como la solicita el particular no se encuentra en su base de datos,
agregando que éstas no cuentan con desglose necesario para realizar dicha consulta, es decir, contabilizar los delitos que se llevaron a cabo específicamente bajo el influjo de alguna droga. Entrando al estudio del presente recurso de revisión, en primer término debe deducirse que la información pública identificada con el número de folio UCT 153779 fue dirigida originalmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, motivo por el cual debió ser este sujeto obligado quien diera respuesta a la misma. No obstante lo anterior, se reitera que dicha solicitud fue turnada a diversa dependencia, es decir, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. No obstante lo anterior, se advierte de las constancias que obran en el expediente que la parte recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto de una solicitud que emitió la Secretaría de Seguridad Pública, pero insistiendo en que le respondiera la dependencia a quien dirigió originalmente su solicitud de información. No pasa inadvertido el hecho de que de las manifestaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado al momento de dar contestación al recurso de revisión, es posible advertir que a pesar de que esta dependencia refiere no contar con la información tal y como fue requerida por el solicitante, la misma sí es generada, administrada o se encuentra en posesión de ella, tal como lo señalan los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Por otra parte, cabe decir que quien ahora resuelve se encontraba imposibilitado para subsanar el presente recurso de revisión en virtud de que la solicitud de origen fue dirigida a la Procuraduría General del Estado, en virtud de que ésta es quien cuenta con la información solicitada y no así la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Por lo que el sentido de la resolución propuesto para este órgano garante es confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado e instruir a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que, atendiendo el principio rector de máxima publicidad en materia de transparencia y en aras de salvaguardar los derechos de la parte recurrente, dé respuesta a la solicitud de información identificada con el número de folio UCT 153779. Es cuanto, consejero. Gracias, señora. Consejero, si quieren comentar el favor de enlistarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz en el máximo 5 minutos. Consejero Sandoval. No, estoy de acuerdo. Secretario, por favor, someter a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Héroe Estudillo, a favor. Cisco Pozo, a favor. Me cuenta, consejero presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día en asuntos específicos a tratar es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como WR/04/2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, cuya ponencia corresponde al consejero Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se le uso la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución del recurso ya mencionado, en el que el sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Mexicali. La solicitud de información son los siguientes términos. Preguntó el recurrente cuánto dinero fue lo que se invirtió en los equipos de radiofrecuencia de las 50 patrullas nuevas para Mexicali, así como la compañía las compraron en esos equipos. La respuesta del sujeto obligado informó que no existe inversión en equipos de radiofrecuencia para dichas unidades, ya que se utilizó el equipo de las unidades que estaban por causar bajas, es decir, las que fueron repuestas. Lo anterior no satisfizo el recurrente y presentó el siguiente recurso, señalando de que la información que se le entregó es incompleta o de que no correspondía a la solicitud. Entrando al estudio de las licitaciones públicas relativas a los ejercicios 2014, 2015 y 2016, no es posible advertir que se haya licitado la compra de equipos de radiofrecuencia. Así pues, el sujeto obligado dio puntual respuesta a la solicitud de información formulada, siendo que al no existir licitación pública para la adquisición de equipos de radiocomunicación, no es posible que se pudiera sostener que existe una omisión por parte del sujeto obligado respecto del nombre de la compañía donde se hubieran comprado dichos equipos.
Luego entonces, conforme a las manifestaciones de la parte recurrente, en la interposición del recurso de revisión presente y de los documentales que obran en el expediente, no se advierte la existencia de indicio alguno que haga presumir que la respuesta se otorgó de manera incompleta o que no corresponde a la solicitud de información realizada, motivo por el cual resulta procedente confirmar la respuesta emitida. El sentido de la resolución propuesta es que este órgano garante confirma la respuesta otorgada por el sujeto obligado. ¿Es cuánto? Gracias, consejero. Consejeros, tienen comentarios a favor de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por información en 5 minutos, consejeros. No ha habido comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. El Estudillo, a favor. Francisco José Obrero, a favor. De cuenta, consejero presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario ejecutivo. Por pasar al siguiente punto del orden del día. Un gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día, no existiendo asuntos generales a tratarse en la presente sesión, es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario. Muchas gracias. El resumen de acuerdos tomados por este Pleno en la sesión ordinaria segunda del mes de abril de 2016 es el siguiente. Fue aprobada el acta de la primera sesión ordinaria de abril del Pleno ITEC-BC celebrada el día 7 de abril de 2016, esto de manera unánime. Se rindió el informe mensual del secretario ejecutivo. Asimismo, se aprobó de manera unánime las primeras transferencias presupuestales del ejercicio fiscal 2016. Fueron aprobados también por unanimidad los proyectos de resolución expuestos en la presente sesión, que corresponden a los recursos de revisión que se identifican como el 262-2015, 264-2015, 274-2015 y el 04/2016. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, hágalo del conocimiento de la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de Asuntos. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, día 28 de abril de 2016, por lo tanto, siendo las 12:05 del día 20 de abril de 2016, se clausura esta segunda sesión ordinaria de abril de 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.